Gracias, Carlos. Tenemos algunos minutos para preguntas o comentarios. Sí, doctor. Felicitarlos, y para el doctor Zaval, desde luego, felicitar la importante experiencia que tiene el Instituto de Cardiología con los tratamientos intervencionistas. Y la pregunta, más o menos, ¿qué proporción de estos tratamientos a través del cateterismo realizan en pacientes neonatos en el primer mes de vida? No tengo en la mente la cifra exacta ahora, pero si mal no recuerdo es alrededor de entre 10 y 15% de los pacientes que tratamos en el instituto son pacientes de menos de 6 meses, 3 meses. Por ahí anda la cosa. Cierto. También felicitarlos por las brillantes conferencias, pero hay una gran cantidad de cardiopatías que desafortunadamente no entran en los programas hospitalarios y se van rezagando, y hay un rezago enorme en los hospitales en los cuales se hacen cirugías cardíacas por falta de tiempos, de quirófanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro de las cardiopatías congénitas, tomando en cuenta también el programa que se acaba de inaugurar o de dar a conocer, el programa de corazón de niño en enero, febrero, por la gran cantidad de niños que ameritan una cirugía cardíaca y que son portadores de una cardiopatía congénita? El programa solamente está contemplado para cardiopatías no complejas. El futuro de la cirugía cardíaca está en la cardiopatía compleja. Creo que gran parte de los procedimientos quirúrgicos de cierre de conducto arterioso, comunicaciones interauriculares, mientras estas no sean muy grandes, podrán ser abordados mediante forma intervencionista. Creo que el futuro va a ser la cirugía híbrida. Muchos de los procesos que se realizan en la sala de hemodinamia se podrán realizar en una sala de quirófano implementada con hemodinamia. Entonces, por ejemplo, podemos tener pacientes donde se puede hacer la resolución, una tetralogía de Fallot, que puedo colocar una prótesis pulmonar, y si tengo una estenosis distal la puedo tratar mediante cardiología intervencionista. Ese es el futuro, de tratar a los pacientes de forma conjunta y en el mismo tiempo en una sala híbrida. La otra parte es la cirugía fetal, que seguramente pues ahorita todavía es un sueño, ¿no? En cuanto al rezago, le podría decir que pues, aquí implica muchísimas cosas. La detección oportuna. Hay una publicación reciente por parte del doctor Calderón del Instituto Nacional de Cardiología. Nacen en México alrededor de 18,000 niños con cardiopatías congénitas. El 83% mueren el primer año. Entonces, aquí es la detección oportuna, por eso se está promoviendo la ecocardiografía fetal para hacer el diagnóstico oportuno, y la sobrevida de estos pacientes depende en gran parte de hacer el diagnóstico in útero para poderlo solucionar en las primeras días del nacido. Quizás pudiera ampliar un poco más su pregunta, la respuesta, doctor. Uno, se está regionalizando el manejo de las cardiopatías congénitas, eso ya es una realidad. Entonces, los hospitales de alta especialidad están nutriéndose de médicos de varios centros, Hospital Infantil de México, Centro Médico, Instituto Nacional de Cardiología, preparados para el manejo de estos pacientes. Entonces, lo que hemos visto es que de provincia nos llegan muchos pacientes que ahora van a ser tratados en varios centros, como es Mérida, Chiapas, Oaxaca, Iztapaluca, que es donde se van a tratar estos pacientes. Otra cosa importante es el manejo de pacientes por intervencionismo, para que los pacientes complejos vayan a los centros de alta especialidad a ser tratados, y los pacientes de baja complicación en las cardiopatías sean tratados en los centros. Como ejemplo, diríamos que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología el año pasado logramos tratar 380 niños del Seguro Popular, es decir, niños menores de 5 años. Entonces, lo que hemos aprendido también es que en cuanto se hace el diagnóstico
se da el primer paso. Si este es el tratamiento, ese es lo más conveniente, se hace. En cardiopatías complejas, por ejemplo, ventrículo hipoplásico, ¿cuál es la sobrevida que tienen, Riera? Y en transposición de grandes vasos en nuestro medio, ¿cuál es la sobrevida y comparada, por ejemplo, con la literatura? Voy a darles primero el panorama mundial. El gran coco de las cardiopatías congénitas es la hipoplasia de ventrículo izquierdo. Realmente en los Estados Unidos, que son los centros donde existe mayor especialización, aún se subespecializan. Entonces dicen, bueno, a lo mejor hay 250 centros que hacen cirugía de corazón de cardiopatías congénitas complejas, pero ahí en los Estados Unidos regionalizan todavía más cuando se trata de hipoplasia de ventrículo izquierdo. Es por eso que apareció el abordaje híbrido. El abordaje híbrido justamente consiste en tratar de mejorar la sobrevida de estos pacientes, mejorando el peso y la talla de estos niños. Con desfortuna les puedo decir que en México todavía la mortalidad oscila entre el 99 y el 100% en hipoplasia de ventrículo izquierdo. Y que lo digo con muchísima vergüenza, pero que no depende exclusivamente del equipo quirúrgico, sino que depende de todo lo que rodea a la cardiopatía congénita, que es desde el tratamiento, bueno, el tratamiento que le da el pediatra al momento de nacer el bebé, porque es una patología conducto dependiente, inmediatamente se les da oxígeno, no hacen el diagnóstico de manera oportuna, o no se hizo el diagnóstico in útero. La otra es el manejo de la terapia intensiva. Entonces es muy complejo este problema, y quizá no solamente dependerá de la regionalización, sino de la subregionalización. Pero en primer lugar, reitero mi felicitación por las extraordinarias presentaciones sobre un tema dramático por la morbimortalidad que puede acontecer si no se diagnostica, pero sobre todo por los logros que se han alcanzado con la cirugía intervencionista específicamente. A ver, si tengo la impresión y lo capté bien, la mejor forma de poder ayudar a estos 18,000 niños que nacen en este país con cardiopatía congénita, en un gran porcentaje se trata de evidenciarlo con un diagnóstico temprano. Y este diagnóstico temprano es a través de un ecocardiograma. En este país tenemos conocimiento de cuántas instituciones, cuántos centros, cuántos ecocardiógrafos y cuánta gente con experiencia tiene. En primer lugar, el equipo y la experiencia para hacer el diagnóstico sería la primera pregunta. La segunda, si ya que tenemos este diagnóstico y este programa de corazón recientemente instaurado a partir de febrero de este año, ¿cuántos centros hospitalarios de alto nivel como ustedes tienen la infraestructura, la tecnología, el expertise de su equipo quirúrgico, sus unidades de terapia intensiva que se requieren y un buen adecuado manejo postoperatorio para estos casos? Y finalmente, el tercer punto. Estos pacientes que son resueltos con cardiopatía congénita, ¿qué papel pudieran utilizar como la misma asociación de pacientes? Obviamente ellos son niños, pero tienen padres. ¿Cuál sería la participación de la sociedad y de esos niños que han sido favorecidos con un procedimiento, ya sea intervencionista o ya sea quirúrgico, para una cardiopatía congénita? ¿Qué podrían hacer ellos o ofrecer ellos como un movimiento social para poder, en primer lugar, divulgar el conocimiento de esta gran frecuencia, de poder contribuir para que los médicos de primer contacto, sobre todo los neonatólogos y los pediatras, puedan hacer diagnósticos más tempranos? Y tercero, si existe un mecanismo que pueda ser ya fácil de referencia para estos pacientes para su tratamiento. Bueno, parte de alguna de las tres preguntas puedo contestar. Uno, el diagnóstico hoy día es cada vez más temprano en las cunas. El doctor Ballesteros, precisamente en el Congreso Nacional de Pediatría hace
3 semanas, mencionó la estadística en cuanto a la detección de problemas en la cuna principalmente, y la segunda causa de detección de problemas en la cuna son cardiopatías congénitas. Entonces, hoy día el neonatólogo ya tiene ojo clínico ya abusado para detectar esto. Se sabe que puede tener el acceso a un estudio de ultrasonido. Mencionaré que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología está abierto a valoración diaria desde hace 10 años de todos los centros pediátricos del Distrito Federal, para que si recibimos una notificación de un recién nacido, incluso de perinato, etcétera, son trasladados al hospital. Ahí se hace el estudio o la valoración ecocardiográfica y se decide qué hacer. Se puede quedar, se puede ir o luego regresar, o no tiene nada. Podría decirle que más del 80% de los que nos son enviados tienen cardiopatía, es decir, la sospecha clínica de cardiopatía en este tipo de niños es alta hoy día. Con respecto a la transposición, nosotros pensábamos hace 20 años que la transposición no existía en México. No, lo que no existía era un diagnóstico temprano, los pacientes morían en la cuna. Hoy ya no mueren y tenemos transposiciones. Entonces hoy día la sobrevida de transposición en cualquier grupo debe ser mortalidad menos del 10% en transposición. Con respecto al número de pacientes y cómo debemos tratar, por supuesto que es una situación cara el manejo, los dispositivos no son baratos, pero el Seguro Popular, con lo que nos cubre, nos permite pagar los dispositivos. Si nosotros tomamos en cuenta que un niño con conducto arterioso ingresa hoy, se hace cateterismo mañana y pasado mañana está en su casa, el costo de día hospital baja considerablemente y puede subvencionarse entonces el pago del dispositivo con lo que nos paga el Seguro Popular. Claro que con lo que nos paga el Seguro Popular, el hospital hace el manejo del dinero como a su conveniencia y como cree más propio para el hospital, eso es entendible. Pero nos permite tratar más niños. Entonces podemos tratar niños por medio de cateterismo y además el cirujano se aboca a los pacientes que, como dijo el doctor Riera, habitualmente no son cardiopatías muy complejas, porque el Seguro Popular contempla niños de una sola primera ingreso y ya no contempla los segundos ingresos para reoperaciones, por ejemplo. Entonces, quizás lo importante de todo esto es que hemos aprendido, uno, que hoy día debe sobrevivir el 90% de los pacientes que tratamos día a día por primera vez de cardiopatía congénita. Esa es nuestra obligación y nuestro trabajo. Segundo, los pacientes hoy día con cardiopatía congénita deben ser seguidos de por vida. Muy pocos quedan libres para ser sin problema médico. Muchos tienen secuelas que debemos vigilar. El doctor Riera ya nos presentó un paciente que operó el doctor Vaz 20 años atrás y hoy tiene que reoperarlo por razones de una conducta quirúrgica que hace 20 años era la única y que hoy sabemos que no era la correcta. Entonces creo que toda esa serie de situaciones nos permite hoy día trabajar con estos pacientes que nacen día a día y que lo importante es que puedan ser manejados en provincia el número de pacientes, porque hoy día los médicos preparados que egresan de nosotros, digo todos los hospitales, están capacitados y ya lo están haciendo en varias partes del país. Entonces los pacientes van a empezar a venir en menor número a la capital para tratamiento cuando se trata de cardiopatía no compleja. A veces perdemos nuestra capacidad de asombro. Imagínense ustedes esta academia fundada en 1933, en donde el diagnóstico de una cardiopatía congénita era peor que diagnosticar cáncer. Todos los pacientes se morían. Ahora, más del 95% de estos pacientes sobreviven, que eso es lo que hay que destacar. En nuestro país solamente hay 10 centros especializados de alta especialidad para solucionar este tipo de problemas. Pero pongamos el caso de hipoplasia ventrículo izquierdo, que es lo más difícil de solucionar. Es tan dramático esto que si el diagnóstico no se realiza en los primeros 10 días de vida, el paciente inmediatamente ya es un paciente que está fuera de tratamiento quirúrgico. Podemos hacer el intento, podemos matarnos ahí 8 horas tratando de operar al paciente, pero las resistencias pulmonares han cambiado, las resistencias sistémicas han cambiado y la posibilidad de éxito de este paciente es esa. Acabamos de tratar a un paciente con hipoplasia ventrículo izquierdo, ese mismo caso, tratado con ácido fólico por su médico familiar. Entonces, porque detectó el soplo, entonces dijo, se trata de una anemia y fue tratado una hipoplasia ventrículo izquierdo con ácido fólico. Entonces, es la educación. Vale la pena ahorita destacar en el seno de estas dos academias que
donde nos debe preocupar actualmente es no solamente el tratar la cardiopatía congénita, ahora es además la cardiopatía congénita del adulto. Que todos estos pacientes que sobrevivieron del año 60 al año a los 80, ya los estamos ahorita reoperando por estas cardiopatías. Muchas gracias. Yo quisiera felicitar a todos los ponentes por su muy brillante presentación. Me es satisfactorio como cirujano pediatra ver que entre los pioneros de la cirugía cardiovascular se señalan gentes que fueron originalmente cirujanos pediatras, como el doctor Potts, como el doctor Gross, que son profesores de toda la vida de la cirugía pediátrica nacional e internacional. Quiero también agregar a su brillantísima exposición de la historia, el hecho de que en el Hospital Infantil de México, por ejemplo, desde el año de los 60 se hacía ya circulación con bomba extracorpórea y se hacía cirugía intracardíaca. Me parece que es importante que mencionemos en estos foros lo que se ha hecho en nuestro país. Veo que, por ejemplo, el doctor Raúl Vaz fue mencionado en varias oportunidades, pero en el infantil el doctor González Serna y el doctor Vizcaíno trabajaron en forma muy importante en cirugía cardiovascular desde los años 70. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Alfonso, un comentario nada más. Quiero ser un poco más optimista que el doctor Riera, para no dejar un mal sabor de boca, porque parece que la cardiopatía congénita es una enfermedad casi mortal y que tenemos muchos problemas con ella. Yo le puedo decir que de todas las cardiopatías congénitas, más del 60-70%, probablemente 60-70%, hoy en día son cardiopatías que no son complejas. Comunicación interauricular, comunicación interventricular, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, coartación aórtica, conducto arterioso. Son cardiopatías muy frecuentes que se pueden tratar con una cirugía muy sencilla o dentro del laboratorio de hemodinamia y se puede resolver el problema sin que el paciente venga a la Ciudad de México y sin que sea necesaria la detección muy temprana de la cardiopatía. Porque son cardiopatías que permiten una sobrevida del niño más o menos a una edad de lactante mayor o de escolar sin ningún problema, a menos que sean cardiopatías con gravedad importante, como una estenosis aórtica crítica o una coartación crítica, entonces sí, pero el resto no lo es. Dentro de las cardiopatías que ponen en riesgo al recién nacido de morir como recién nacido, están las cardiopatías más complejas, como la transposición de grandes arterias, el ventrículo izquierdo hipoplásico, la conexión anómala total de venas pulmonares y otro tipo de cardiopatías, atresia pulmonar, en fin. Estas cardiopatías generalmente pueden ser detectadas en la cuna del paciente o pocas horas después del nacimiento, sin necesidad de hacer un ecocardiograma, solamente con un saturómetro. Y todos los hospitales que reciben niños tienen un saturómetro. Entonces se conecta el saturómetro, si la saturación está por debajo de 70, el niño puede tener una cardiopatía congénita y entonces en ese caso, ese paciente requiere ya de un ecocardiograma, que ya se podrá mandar a un sitio especializado. Hoy en día, con el programa de regionalización de las cardiopatías congénitas que se está implementando con el apoyo de la Secretaría de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, se están mejorando la capacidad tanto de instalaciones como de médicos que están llegando a esos institutos de alta especialidad que se están abriendo por todo el país. Nosotros, de hecho, hemos mandado gente para algunos sitios específicos y en esos sitios se va a poder tratar este tipo de cardiopatías para poder disminuir la carga de trabajo y solamente tratar las complejas dentro de los centros ya más especializados en la capital.
Ustedes son los líderes de la cirugía, son los líderes del intervencionismo, son los líderes de los neonatólogos en cuanto a los diagnósticos que se establecen. Saben hacerlo bien. Me quedé muy fijo con la idea de que la cirugía intrauterina todavía sigue siendo un útero, sigue siendo un sueño. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita México para que esto no sea un sueño, al menos en algunas áreas de la cardiopatía? Número 1. Y número 2, esta es una enorme oportunidad para que las academias interactuemos, y no solamente a través de una sesión conjunta. La invitación está abierta. ¿Por qué no integrar algún proyecto conjunto de alguna de las academias de ustedes y nosotros en el que podamos desarrollar un proyecto, establecer alianzas, fortalecer programas, crear iniciativas, crear grants de investigación, crear propuestas de protocolos para desarrollar en un futuro una actividad que nos permita fortalecer e innovar la cirugía y los procesos intervencionistas en el país? Es una pregunta que lo dejo ahí con el objeto de que hagamos una reflexión. Sabemos que no tenemos ahorita a lo mejor la respuesta, pero yo creo que es una excelente oportunidad este tipo de acercamiento, como para que podamos permear esas capacidades, ese entusiasmo, esa experiencia, ver los recursos con los que contamos y el cómo pudiéramos aterrizar esos sueños en una realidad, que no necesariamente debamos esperar que los sueños siempre los tengan en el extranjero y nosotros sigamos esos sueños. Pues a nombre de la Academia Mexicana de Cirugía, si no hay alguna otra intervención, queremos agradecer gentilmente en todo lo que vale la presencia de todos los colegas de la Academia Mexicana de Pediatría que nos acompañaron, de los colegas de la Academia Mexicana de Cirugía, por supuesto a los distinguidos profesores que esta noche tuvieron un derroche en cuanto a conocimiento, experiencia, y además lo hicieron didácticamente, y agradecer sobre todo la excelente disposición de la señora presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, la doctora Mercedes Macías, quien, gracias a su entusiasmo y su deseo de seguir vinculándonos entre las instituciones académicas, pudimos desarrollar este evento. Pero deseamos que este no sea solamente una vez al año, sino que podamos seguir estableciendo interacciones que verdaderamente nos puedan fortalecer y ayudar a contribuir al mejor desempeño de la medicina. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora toca el turno al señor académico doctor Francisco Pascual Navarro Reynoso, nuestro secretario, indicarnos cuál será la programación para la próxima semana. Gracias, señor académico. El martes 22 de mayo será la sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Oncología, con el simposio de actualidades y perspectivas en el tratamiento del cáncer, cuyo coordinador será el académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo y el doctor Jorge Martínez Cedillo, que acude por invitación. El tratamiento sistémico será expuesto por invitación al doctor Juan Cincer Sierra. El tema radioterapia será expuesto por el doctor Armando Fernández Orozco, también por invitación. Y el tema la cirugía será expuesto por el académico doctor Pedro Luna Pérez. Aquí los esperamos el martes 22 a las 7:30 de la noche. Gracias. Gracias, Carlos. Tenemos algunos minutos para preguntas o comentarios. Sí, doctor. Felicitarlos, y para el doctor Zaval, desde luego, felicitar la importante experiencia que tiene el Instituto de Cardiología con los tratamientos intervencionistas. Y la pregunta, más o menos, ¿qué proporción de estos tratamientos a través del cateterismo realizan en pacientes neonatos en el primer mes de vida?
No tengo en la mente la cifra exacta ahora, pero si mal no recuerdo, mientras estas no sean muy grandes, podrán ser abordados mediante forma intervencionista. Creo que el futuro va a ser la cirugía híbrida. Muchos de los procesos que se realizan en la sala de hemodinamia se podrán realizar en una sala de quirófano implementada con hemodinamia. Entonces, por ejemplo, podemos tener pacientes donde se puede hacer la resolución, una tetralogía de Fallot, que puedo colocar una prótesis pulmonar y si tengo una estenosis distal la puedo tratar mediante cardiología intervencionista. Ese es el futuro, de tratar a los pacientes de forma conjunta y en el mismo tiempo en una sala híbrida. La otra parte es la cirugía fetal, que seguramente pues ahorita todavía es un sueño, ¿no? En cuanto al rezago, le podría decir que pues, aquí alrededor de entre 10 y 15% de los pacientes que tratamos en el instituto son pacientes de menos de 6 meses, 3 meses. Por ahí anda la cosa. Cierto. También felicitarlos por las brillantes conferencias, pero hay una gran cantidad de cardiopatías que desafortunadamente no entran en los programas hospitalarios y se van rezagando, y hay un rezago enorme en los hospitales en los cuales se hacen cirugías cardíacas por falta de... Implica muchísimas cosas, la detección oportuna. Hay una publicación reciente por parte del doctor Calderón del Instituto Nacional de Cardiología. Nacen en México alrededor de 18,000 niños con cardiopatías congénitas. El 83% muere en el primer año. Entonces, aquí es la detección oportuna, por eso se está promoviendo la ecocardiografía fetal para hacer el diagnóstico oportuno, y la sobrevida de estos pacientes depende en gran parte de hacer el diagnóstico in útero para poderlo solucionar en las primeras días de nacido. Quizás pudiera ampliar un poco más su pregunta, la respuesta, doctor. Uno, se está regionalizando el manejo de las cardiopatías congénitas, eso ya es una realidad. Entonces, los hospitales de alta... de tiempos, de quirófanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro de las cardiopatías congénitas, tomando en cuenta también el programa que se acaba de inaugurar o de dar a conocer, el programa de corazón de niño en enero, febrero, por la gran cantidad de niños que ameritan una cirugía cardíaca y que son portadores de una cardiopatía congénita? El programa solamente está contemplado para cardiopatías no complejas. El futuro de la cirugía cardíaca está en la cardiopatía compleja. Creo que gran parte de los procedimientos quirúrgicos de cierre de conducto arterioso, comunicaciones intraarteriales,